perspectiva sociocultural es una perspectiva desde la lingüística, desde la lingüística más etnográfica, ecológica, émica, que observa las comunidades humanas e intenta entenderlas de un mundo global, ¿no? De una manera global, perdón. La idea sería que nuestra comunidad está llena de artefactos, de distintos tipos de artefactos que utilizamos para desarrollar nuestro día a día, para poder ser personas, sencillamente, para poder vivir, para poder ser felices. Una de las características de la lectura es que se diversifica, o sea, cada día leemos todos de maneras más distintas porque leemos objetos distintos, de maneras distintas, para conseguir cosas distintas. Entonces, aquí encontramos una primera idea que me parece interesante, ¿no? Que es que desde este enfoque etnográfico se entiende que leer es un verbo transitivo. Y todos sabemos leer algunas cosas y somos analfabetos en algunas otras cosas. Es decir, las necesidades del alumno son básicamente procesamiento del código, quizá utilizabas otras palabras, ¿no? Pero procesamiento del código, construcción del significado y desarrollo de actividad autorregulativa o metacognitiva, ¿no? Entonces yo diría claramente los aspectos de procesamiento del código pueden ser comunes en general, los aspectos de construcción del significado no son comunes, porque el conocimiento no se construye del mismo modo en una sentencia judicial, en un prospecto médico, en un chat. Y la actividad autorreguladora también muy probablemente tiene elementos comunes y elementos distintos. Esta diversidad de artefactos que manejamos en nuestra comunidad la podemos agrupar en distintos ámbitos. En el caso de los niños nos encontramos con los artefactos que tenemos en la escuela, que son muy importantes, pero tenemos muchos otros ámbitos en los que ellos también leen y escriben. Tenemos, por ejemplo, el ámbito del deporte, el ámbito administrativo, que es poco importante en el caso de los niños. Tenemos, por ejemplo, también el ámbito religioso. Y finalmente tenemos un ámbito muy importante, que es lo que ocurre en el hogar, lo que los chicos leen por su cuenta, ¿no? Y aquí es donde tenemos claramente, según esta perspectiva, un agujero negro. No sabemos nada o muy pocas cosas de lo que ocurre en este contexto. Se establece una especie de dicotomía entre lo que podríamos llamar las prácticas vernáculas y que básicamente son autorreguladas. El niño decide hacerlo porque le gusta, por su cuenta, nadie le obliga, son autorreguladas, es una elección personal, ¿eh? Lo hace como le da la gana, es algo privado que comparte solo con sus amigos, ¿no? Es algo que aprende a hacer informalmente. La actitud que tenemos muchas veces la escuela respecto a este conjunto de prácticas es de desprecio, de crítica. No estamos teniendo la mejor actitud para desarrollar prácticas lectoras más globales, ¿no? Al contrario, lo que hacemos en la escuela pues es académico, es impuesto, no hay una elección personal, es público, ¿eh? Y, en definitiva, y esta es la idea más importante, lo vernáculo está relacionado con lo personal, con la construcción de la identidad, y esta es una idea muy importante, pero es una forma de sentirse más queridos y de querer más a su ámbito de amigos más cercano. En cambio, las prácticas académicas, las prácticas de lectura y de escritura en la escuela, pues son prácticas que están muy vinculadas con la institución. Bueno, otra idea muy importante que tiene esta orientación sociocultural es que las formas de leer y escribir que tenemos cambian en cada comunidad. Carmen Pastor, que está haciendo una tesis muy bonita y muy avanzada sobre quejarse en Alemania y en España. Cartas de queja de escuelas de idiomas, ¿no? Porque ella tenía en Alemania muchas cartas de queja de escuela de idiomas. Las diferencias básicas es que evidentemente la gente en Alemania se queja mucho más, en España nos quejamos menos o nos quejamos de modo diferente. Los alemanes son extraordinariamente directos, o sea, ellos dicen no estoy de acuerdo con esto, quiero esto, esto, esto y esto, ¿eh? Esto a nosotros nos parece sumamente agresivo, sumamente directo, ¿eh? Entonces, bueno, este es un buen ejemplo para mostrar que puesto que nos acercamos a un mundo en el que todos vamos a hablar distintas lenguas, pues la práctica de actuar en distintas comunidades donde las prácticas letradas funcionan de modo distinto va a ser más relevante, ¿no? Entonces, por eso necesitamos también una aproximación sociocultural que incluya estas orientaciones, ¿no? Bueno, otra investigación para ver otro tipo de variación que me parece muy relevante, estudiar cuáles son las prácticas letradas más habituales de un odontólogo. Básicamente, el caso clínico,
el artículo de revisión y el artículo de investigación. ¿No? Hay otros textos, otras prácticas, por ejemplo, la ficha de un cliente, los abstracts y manuales de la disciplina, etcétera, ¿no? Entonces, los odontólogos son unos profesionales que tienen que actualizarse muy a menudo y una forma de actualizarse es a través de estos géneros discursivos. No se puede ser un buen odontólogo si no tienes este componente. No se puede ser un buen profesor de física, perdón, un buen alumno de física, o no puedes saber física si no sabes los textos propios de la física, que son particulares de la física, ¿no? Y aprender física significa aprender a leer estos textos de física, ¿no? Entonces, es muy lógico, está muy bien que el portal leer.es tenga muchos textos de lectura que no sean del área de lengua, que sean de otras áreas, ¿no? Porque este es el camino muy claro, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, la estructura de un artículo de revisión y enseña a sus alumnos cómo se construye el conocimiento con cada uno de estos movimientos retóricos, ¿no? Para elaborar el texto, ¿no? Todo eso nos muestra pues, una realidad de la práctica de leer y de escribir totalmente distinta, muy heterogénea. Para aprender a leer y escribir es aprender de forma concreta cada una de estas prácticas letradas, cada una de estas formas de utilizar un artefacto concreto, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que tener disponibilidad. Tenemos que entregar ordenadores a los alumnos. Hay que crear acceso, que es todos los mecanismos que rodean la disponibilidad y que facilitan que la persona acceda a este recurso. Hay que crear contextos para utilizar, ¿no? Luego necesitamos participación, necesitamos una actividad en la que un experto muestre al aprendiz cómo puede utilizar estos artefactos, ¿no? Y finalmente llegamos a la apropiación, que es cuando se ha materializado el aprendizaje, cuando una persona se ha apropiado de una práctica letrada y la utiliza para su ámbito. Voy a resumir lo que es esta perspectiva sociocultural, ¿no? Es, en primer lugar, entender leer no solo como una actividad cognitiva o lingüística, no solo como un conjunto de habilidades, sino también, sin negarlo, como una práctica letrada, como una tarea social. Los textos son artefactos. La idea de artefacto es interesante porque nos incluye esta idea de manipulación, de utilización, ¿no? El mensaje está situado, no es neutro, ¿no? Siempre hay alguien detrás de un texto que vive en un lugar. Leemos textos multimodales, también es muy importante que el portal lees.es incluya fotografías, vídeos y que desarrolle esta práctica. Leer también es asumir roles, construir identidades, muy importantes. El componente caliente, ¿no? Que decíamos el otro día, muy, muy importante. Leer es ejercer el poder. ¿Cómo podemos resumir todo eso? Pues bueno, desde una perspectiva psicolingüística, la pregunta básica de un ejercicio sería busca la idea principal. Desde una perspectiva sociocultural, la pregunta sería ¿qué pretende el autor? ¿Cuál es la intención de este texto? Difícilmente puedes saber cuál es la intención de un texto si no sabes cuál es la idea principal, ¿no? Porque pienso que quizá no es muy conocida esta orientación. Entonces, aquí hay un listado de gente que trabaja en esta orientación sociocultural, que pueden ser no muy conocidos. Esta orientación surge como crítica a lo que se llama la gran división, precisamente a estos trabajos como por ejemplo de David Olson o de Jack Goody, que tienen la idea de que leer y escribir es domesticar la mente salvaje, que aprendiendo a leer y escribir dejamos de ser animales. Entonces estos estudios empezaron criticando esta idea y diciendo esto no es cierto. En rojo están los trabajos que tienen traducción al español, y al final están la gente que yo conozco que trabajan más intensivamente en español. ¿Y por qué esto? Para terminar, ¿por qué esta orientación? Nos permite considerar las particularidades históricas, sociales y culturales de cada comunidad. La forma como leemos hoy es el resultado de todo un proceso histórico desarrollado en nuestra comunidad. Atiende a las especificidades epistemológicas del ámbito de especialización. Incorpora una perspectiva social democratizadora que me parece muy importante cuando estamos hablando de leer para, de algún modo, empoderar. Y es coherente con otras orientaciones lingüísticas y creo que también es perfectamente coherente con una orientación más cognitiva, ¿no? O sea, no niega nada, sino que suma. Y con las dos aportaciones tenemos una mirada mucho más rica y detallada de lo que es leer y escribir y estamos más capacitados para poder ofrecer mejores
actividades en